cuáles son los planes que tiene Consellería para que estas manifestaciones sean categóricas. Es evitar socialmente que se produzcan este tipo de actuaciones, como, pues mire, por ejemplo, a través de las políticas de integración que realiza la Generalitat Valenciana. Hoy mismo, por ejemplo, pues en el pleno del Consell hemos aprobado 2 convenios con 2 ayuntamientos, entre ellos el de Torrent, para el mantenimiento de la agencia MIX, las agencias de integración en la Comunidad Valenciana. Es un servicio público que convendría conocerlo porque realizan una magnífica labor en nuestros municipios para acoger y para ayudar y para integrar precisamente a las personas extranjeras de esos municipios. Pues mire, hoy precisamente hemos firmado 2 convenios de este tipo con 2 municipios. Le podría decir que hace 2 o 3 semanas firmamos otros 2 o 3. Por tanto, esa es nuestra labor, ayudar y amparar a las personas que vienen fuera para que se integren. Personas y con partidos de este tipo prefiero demostrar mi antipatía y en la medida de lo posible y con mis obligaciones como responsable político demostrar también que no son bienvenidos y que no son bien queridos precisamente en esta sociedad. Ese es mi punto de vista. La máxima dureza, el máximo rigor, la mínima condescendencia con las personas que traten de romper una convivencia que creo sinceramente que la Comunitat Valenciana tenemos entre todos los ciudadanos que habitamos aquí, y efectivamente los casos aislados tienen que quedar claro que son casos aislados y hacer lo posible para que no se reiteren. Manifiesto siempre que para mí son mi responsabilidad y son ciudadanos valencianos todas las personas que viven en la Comunitat Valenciana. Mientras estén aquí, a mí no me importan ni me deben de importar cuál sea su origen, cuál sea su religión, ni nada más. Simplemente que son personas y que por tanto las administraciones estamos aquí para atenderlo. Y en segundo lugar, nosotros colaborar con las fiscalías, con las autoridades judiciales y desde luego exigir la máxima contundencia ante cualquier movimiento que pueda suponer xenofobia. Políticas de integración además que tienen que ir en el doble sentido, bidireccional, tanto por parte de los que somos de aquí, ayudarles a que se integren y que estén con nosotros, como por parte de ellos también la voluntad de integrarse y de entendernos también para adaptarse mejor a nuestra sociedad. Ha habido un cambio, pero no va a suponer en ningún momento desatención. En la Comunidad Valenciana no será a través de la receta, pero a través de los servicios sociales se atenderá a todo el mundo que lo necesite, que lo tengan claro, que no va a haber ningún paciente ni con problemas oncológicos de ningún otro tipo que quede sin atenderse. Por tanto, lo demás yo creo que es generar unas ideas que no son reales.